Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Luego de 4 años, el gobierno federal informó que el contrato que Petróleos Mexicanos, Pemex, tenía con Braskem Idesa, antes Proyecto Etileno 21, ya terminó. La empresa, copropiedad de Braskem, una subsidiaria de Odebrecht y la mexicana Idesa, inició operaciones en 2016. El presidente López Obrador confirmó que el contrato no se va a renovar y lo calificó como leonino debido a que ofrecía condiciones ventajosas para la empresa y era perjudicial para la hacienda pública y para Petróleos Mexicanos, para Pemex. Dijo que Braskem Idesa no aceptó un ajuste sobre el costo del gas, que Pemex les entrega al 25% de su costo, es decir, la paraestatal les subsidiaba el 75% y aseguró que México no puede continuar con este tipo de contratos. En las declaraciones ofrecidas para ser testigo protegido, Emilio L. dijo que los beneficios a Braskem causaron la pérdida de millones al gobierno mexicano. A través de un comunicado, Braskem Idesa aseguró que el contrato es vigente y que la suspensión viola sus derechos. Hace unos días el presidente pidió que la Fiscalía General de la República acelere las investigaciones de casos como Odebrecht para evitar que todo se quede en escándalos políticos. La cancelación de este contrato es un paso adelante en el combate a la corrupción o va a alejar inversiones, como preguntábamos al inicio de esta emisión. Empiezo contigo, Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues primero hay que llamarle las cosas por su nombre. No es Etileno 21, no es Braskem, es Odebrecht. Esta empresa que está pues a nivel global vinculada a sobornos millonarios y a entramados de corrupción que han llevado a muchísimas personas de alto nivel a la cárcel. Hay que decir que sí era un contrato leonino y tan es así que la empresa está dispuesta a renegociar los términos. Y tampoco es que se haya dado por terminado anticipadamente el contrato. Entiendo que había 2 contratos, uno que venció el 30 de noviembre y uno que está supuestamente desde el punto de vista de Odebrecht por vencer el 15 de enero del próximo año. Más bien, más que una terminación, yo diría que lo que pasará es que no habrá una renovación de esos contratos porque efectivamente las condiciones eran sumamente desventajosas. Pemex le estaba vendiendo gas muy por debajo del valor del mercado, se lo estaba regalando, le estábamos como país subsidiando a una empresa corrupta el gas para el lucro privado. Además, en el contrato se establecían montos fijos de gas y si Pemex no cubría esos montos, estaba obligada a ir al extranjero a comprar gas en el exterior para suministrar las plantas de etileno 21. ¿Y qué pasó? Que paralelamente quienes tomaron estas decisiones dejaron de invertir en exploración y en producción del gas, lo cual fue de manera deliberada irse al incumplimiento y al pago de penalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrupción no solamente estuvo en la asignación leonina del contrato, sino también en fomentar que Pemex pagara penalidades y de eso también recibir sobornos. Entonces, yo creo que aquí es un claro ejemplo de cómo se está separando el poder económico del político, un claro combate a la corrupción y sobre todo un gobierno que está intercediendo por el interés público y no por el interés de unos cuantos. Bien. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Coincides con Alejandro o es una decisión que va a alejar, como preguntaba al inicio, de inversiones? De entrada, o sea, depende cómo analizamos el problema. O sea, cuando están hablando de que cancelan un contrato que está firmado para 10 años, aunque los motivos sean buenos y esperamos que esto sea un combate a la corrupción, pues de entrada esto genera desconfianza en cualquier empresario, nos desestabiliza en los mercados económicos, nos pone en posiciones vulnerables para la inversión, que si de por sí el país estamos mal económicamente, se nos vino el COVID, estamos peor, y ahora estamos diciendo que estamos generando estas desconfianzas, en cualquier tipo de empresario, ahorita estamos hablando del tema petrolero, es decir, creo que esa es una decisión equivocada, como muchas de las decisiones que la Cuarta Transformación toma a rajatabla y sin pensar en las consecuencias. Ahora, analizándolo desde el tema de Odebrecht, yo lo veo bien porque esto es consecuencia de la corrupción priista a la que nos enfrentamos durante todo el sexenio de Peña Nieto y que no se enfrentan en esos términos, solo están hablando del periodo neoliberal y de la mafia del poder, pero no están señalando enemigos concretos como lo fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, ahí no hemos escuchado. Y la otra es que se me hace súper absurdo pues seguir viendo de qué manera se puede fortalecer Pemex cuando nada más de enero a marzo del 2020 perdió $500 millón de pesos, es decir, perdió muchísimo más que todas las pérdidas que tuvo en el 2019. Pemex es un gran derroche de dinero y el presidente hace mal en seguir invirtiendo dinero en las energías de carbón.
Entonces sé que no los vamos a sacar de su fantasía típica de los años 50, cuando Pemex estaba en su auge y cuando estaba para arriba, 50, 60, 70, porque ahorita ya son otras tecnologías y ya el país tendría que ir en otra dirección. Pero en este caso en específico, pues lo veo bien en términos de una lucha contra la corrupción, pero lo veo mal en términos de suspensión de contratos así. Creo que eso es incorrecto. Creo que el país pudo haber hecho, no sé, que Martín me diga si se puede o no, pero a mí me parece que más como una pelea legal en términos como de conseguir condiciones más ventajosas, como señala Alejandro, para el gobierno. Pero el tema es que condiciones más ventajosas para que se vayan al barril Bien. sin fondo, que es Pemex. Entonces no entiendo nada. A ver, Martín, por alusiones personales, que explícanos si también, pues el presidente dice que no va a haber ninguna sanción y que más bien simplemente se llegó al fin, digamos, de la temporalidad de ese contrato, aunque ya escuchamos ahora que pues esta filial de Odebrecht en efecto está diciendo que fue una cancelación anticipada. Sí, eso trae penalidades. Ahora, es lo que decía Alejandro de todas las tecnicidades, es cierto. Ahora, ¿eso aplica como corrupción o no? Esa es una gran pregunta. Yo creo que es una especie de corrupción, sí, porque hay una violación a un deber posicional. Los funcionarios tienen que ver por el interés público. Si estás de alguna manera manipulando el mercado para que una empresa privada tenga ganancias, sí es una especie de corrupción. Nada más que esta decisión en particular se dio por lo menos un órgano colegiado que ha de haber sido o la CRE o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no me queda bien, y además tuvo que ser aprobado por Hacienda, por Pemex, etcétera. Entonces, fue un acto de política pública que difícilmente va a tener responsabilidad administrativa o vamos a ver a alguien en la cárcel sobre esto. Esto lo que estamos viendo es la cancelación de un contrato, punto. Y eso ya jurídicamente te pone en otro terreno, que es, bueno, bajo qué condiciones se cancelaron el contrato, si se canceló bien o no se canceló bien, porque ahí sí, no importa lo que digan las leyes mexicanas, esto se va a ir a tribunales internacionales, o sea, de arbitraje, etcétera, donde puede pagar el Estado mexicano alguna responsabilidad. A lo mejor no en este sexenio, a lo mejor lo terminamos pagando en 10, pero hay formas de hacer las cosas. Y efectivamente creo que hubo muchas cosas cuestionables, aunque, o sea, lo que se dice es, se subsidiaba a la empresa. Hay muchísimas empresas que se subsidian. Bueno, la gasolina está subsidiada. También muchísimas empresas directamente que trabajan en el campo reciben subsidios. El problema es exactamente cómo. Es un tema complejísimo, muy técnico. A mí me huele mal, pero fue una decisión de política pública. Insisto, puede calificar como una especie de corrupción, pero hay que ver los detalles. Veloz. No tiene que ver precisamente con el tema de corrupción, aunque sí, obviamente, la carga que trae esta empresa y, digamos, estos contratos que ha tenido de piso desigual en el que Pemex solamente pierde, porque los acuerdos del valor del contrato no están actualizados a los que están ahora, pues esta discusión no deviene de una cosa que se le ocurrió al presidente de la República. Tienen un rato en un ir y venir en términos de modificar los acuerdos, de acomodarlos para que Pemex no pierda, porque a ver, esta empresa sabe perfectamente que en ningún lado se le van a dar los beneficios como se le están dando en este momento, precisamente por lo que decía Ana, venimos de gobiernos en los que se quería desaparecer prácticamente a Pemex. Pero entonces Pemex no solamente pierde, termina pagando de más y poniendo de su bolsillo cuando el presidente obviamente lo que le toca es defender a Pemex como debe ser, y les dijo, bueno, pongamos nuevas cláusulas y negociemos sobre otras cosas. Un contrato que se acaba en el 2030, en el que se va a perder constantemente, pues yo creo que sí prefiere, y en el que no se le deja o se pierde competitividad por parte de Pemex, pues es mejor pagar las cláusulas de cancelación del contrato. Esta empresa, obviamente, no se va a aventar un tiro legal ni un litigio tan complicado como el que decía Martín. No va a pasar, y sobre todo por lo que trae arrastrando, porque sabe que se ha beneficiado no solamente esta, sino muchas otras empresas en términos de energía, en sus contratos en los que se venían beneficiados, sus amigos, las personas que estaban en el gobierno, los mismos que estaban en el gobierno dentro de las empresas. Así que lo único que está pasando fue, se les puso sobre la mesa, o modificamos los términos del contrato para que no pierda Pemex, o entonces pues, vemos cómo le vamos haciendo, y así decidieron terminar su relación. A mí no me parece que vaya a trascender más allá de eso, menos una empresa de este calado con todo este esquema y entramaje en el que está metido con el tema de Odebrecht, pero sí hay que decirlo, es un gran mensaje del gobierno federal para esta y otras empresas de no vamos a permitir que se sigan sosteniendo los contratos que beneficiaban nada más a estas empresas y que eran corruptos en muchos
sentido, o leoninos, por no decirles corruptos, y vamos a revisar y vamos a poner orden en este tema, porque sí es absurdo que Pemex no solo haya perdido, sino que se haya endeudado para dejar de ser una empresa competitiva, que era lo que querían por lo menos Felipe Calderón. Y Ana decía que no se mencionaba a Peña Nieto. Claro que por supuesto que se mencionaba a Peña Nieto. Incluso los últimos contratos que se firmaron en el gobierno de Peña Nieto. A mí me parece que no es nada descabellado, que cualquier otro país lo haría, que esa empresa no se habría beneficiado en ningún otro país como estaba beneficiando de Pemex. Se le dio la oportunidad de seguir vigente, pero con reglas claras y con un juego claro. No quiso, pues está acostumbrado a un esquema de corrupción, pues esas cosas ya se acabaron en la cuarta transformación. Bien. ¿Alguien quiere cerrar con un... A ver, adelante, Alejandro. Sí, yo no estoy de acuerdo en que el combate a la corrupción y la terminación de contratos producidos a base de la corrupción inhiban las inversiones. Porque yo creo que la corrupción es uno de los principales factores por las cuales los inversionistas no se animan a invertir en un país, porque pues no tienen la certidumbre ni son predecibles las inversiones, y que contrariamente, con reglas claras, que el Estado de Derecho realmente regule los contratos, el comercio, la asignación de asociaciones público-privadas, creo que puede brindar esa certidumbre para que no vengan estas inversiones aventureras, corruptas, que sobornan, que compran a los políticos, que doblegan al poder legislativo, sino que vengan inversiones de calidad que generen también empleos de calidad, porque hay que decir también que los sobornos, la corrupción, son prácticas de competencia desleal que terminan por afectar a las empresas responsables que cumplen con la ley. Claro. A ver, y yo coincido contigo, pero pregunta, y me imagino también que Ana y Martín quieren hacerte algo similar, porque pues la cancelación, digamos, de esta planta cervecera en Baja California, de repente de la noche a la mañana, el tema también del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, digamos que van en el buen sentido de querer parar la corrupción, pero no sé si están bien comunicados y a los inversionistas les llega más bien la idea de que la 4T no está respetando los contratos, de que no hay Estado de Derecho, de que no se respetan inversiones. Pues es que yo digo, depende de qué inversionistas y de qué contratistas. Hay que ahuyentar a estos inversionistas aventureros que durante mucho tiempo compraron a los políticos, y que sí haya Estado de Derecho para que vengan inversiones de calidad que realmente redunden en beneficio no solo para los privados que invierten en el país, sino también para el país. Martín y después Ana. Nada más cito una cosa que reportó Mario Maldonado, creo que fue en el Universal, respecto a la renuncia de Poncho Romo. Él decía que en la última visita del presidente a Washington, bueno, la primera y la última creo que va a ser en todo el sexenio, que los inversionistas, los que están en la Casa Blanca, le dijeron una sola cosa a Poncho Romo: no cambien las reglas. O sea, la fama que se tiene en ese círculo, que eran empresarios, me imagino que de mucha alcurnia, pues dijeron, no cambien las reglas. La fama que está haciendo en ese círculo, no estoy diciendo que en todos, es que se cambian las reglas aquí, que no se respetan las reglas, y eso no genera inversión. Ana. Pero la regla eran los sobornos y la corrupción. Mejor que haya reglas claras. Sí. Eso es importante. No, contratos. Aquí Alejandro está cuestionando esos empresarios, ¿cómo les dijo? Empresarios aventureros. Las personas que querían invertir en el aeropuerto, todas las empresas de energías limpias, eran empresarios con mucha trayectoria y con inversiones en otros países, pero tenían un gran mercado aquí en el país, y o sea, toda esa inversión se ha ido gracias a los caprichos de Andrés Manuel López Obrador, porque hoy no hay una justificación lógica, no ideológica, no de promesa de campaña, lógica de por qué canceló el aeropuerto. Ustedes están dando adjudicaciones directas hacia el por mayor como si fuera aguacate. La corrupción en las aduanas, Alejandro, la corrupción en las aduanas, todos los cambios, ahora que los militares las controlen, cualquier empresario te lo dice, están metiendo productos ilegales como no tienes idea por todos los puertos nacionales. Por eso una de las mejores amigas del presidente lo estaba controlando. Hay una corrupción que como no se había visto desde tiempos del priato más antiguo. O sea, de verdad no pueden estarse llenando la boca diciendo que estamos combatiendo la corrupción y que por eso está bien cancelar contratos de esta manera, porque los ejemplos que hemos visto en solo 2 años nos están diciendo que se está viviendo una corrupción todos los días y que se están tomando decisiones ideológicas, no lógicas ni económicas, a capricho. Finalmente, rapidísimo, verlos porque se acaba el tiempo. Sí, el caso de la cervecera es exactamente eso, no cambiar las reglas, pero las reglas
las que se hicieron esa cervecera fueron con contratos corruptos, con contratos que no iban con una infraestructura de agua que no daba para la cervecera, firmada por el exgobernador panista, en la que sí se benefició él y su familia y sus amigos. Esos acuerdos no se respetan. Esos acuerdos se caen. Quienes rompieron las reglas y las cambiaron fueron los anteriores y ahora se van a respetar así. Pues no, yo no creo que esa sea la idea y yo no creo que la cervecera tendría que entrar en ninguna de estos proyectos. Bien. Porque era a todas luces un proyecto corrupto, firmado y financiado por corruptos que ni modo vieron la luz de la Cuarta Transformación y se tuvieron que ir como se puede. Si les parece, recuperamos este tema el próximo martes, que les toque otra vez a ustedes estar en la mesa Punto y Contrapunto. Hablemos sobre la salida de Poncho Romo y el tema de las inversiones y digamos, el ambiente de confianza o no que hay en la 4T a 2 años del gobierno del presidente López Obrador. Hacemos una pausa y al regresar, ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.